¿Qué se entiende por abandono? Cuando casi todos pensamos en abandono, pensamos en algo como muy explícito. Padres borrachos, padres maltratadores, pero realmente lo que se dan son aspectos mucho más sutiles. Aunque podemos creer que lo más lesivo del abandono es el hecho de estar solo y de no ser cuidado, si te paras a pensarlo, eso se arreglaría relativamente fácil cuando somos adultos. Sin embargo, lo más lesivo es el hecho de no tener un otro con el que compartir tu propio mundo interno. El niño aprende a una especie de autonomía forzada, como sufre cuando necesita a otros y los otros no están ahí, aprende a no necesitar a nadie y a ser autónomo, pero a costa de no saber conectar con otros, no saber vincularse y no saber bien quién es. Eso da mogollón de problemas. Todo esto lleva a que cuando yo soy adulto, pues soy un experto en no ver mis propias necesidades. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Hola, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo, y hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando los niños son abandonados y pasan mucho tiempo solos. Normalmente cuando pensamos en la soledad en la infancia, y esta idea de soledad puede ser un concepto realmente amplio, porque no solamente hay una soledad física, también hay una soledad del cuidado, también hay una soledad emocional. Tendemos a pensar que es un problema temporal, que habrá un momento en que esa persona podrá estar rodeado de gente y compartir su vida con alguien, o que se hará un adulto que será capaz de cuidarse a sí mismo. Probablemente, si has vivido este tipo de cosas en la infancia, pensarás que ya no te afectan, y por desgracia no es así. El problema del abandono en la infancia es que influye mucho en cómo aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, cómo creamos nuestro estilo de apego y cuánto somos capaces de cuidarnos, protegernos y comprometernos con nosotros mismos o pelear por aquello que queremos. ¿Cómo saber e identificar si has sufrido abandono en la infancia y cómo te afecta a adulto? ¿Cómo podemos revertir el efecto de este aprendizaje y de esa sensación interiorizada de abandono para que no nos siga afectando en nuestra vida adulta? Hoy, en Psicología Cruda, heridas de abandono. Buenas a todos, un episodio más de Psicología Cruda, y nada, simplemente decirte que si me estás escuchando tanto como si me estás viendo, porque te recuerdo que ahora también el podcast lo tienes en mi canal de YouTube, Ventura Psicólogo, pedirte que le des a like, que comentes y que te suscribas para no perderte los siguientes episodios. Recuerda que todo esto lo hago de manera gratuita y que lo hago simplemente por darle divulgación a una psicología de calidad y sin tanto mundo de unicornios y tanta chorrada, y que pues cuanto más me ayudéis a crecer, más conseguimos que esta información esté accesible para todo el mundo, y lógicamente, porque yo no soy Gandhi, pues publicidad que me llevo. Así que ya sabes. Vamos con el lío. Lo primero que tenemos que entender es qué se entiende por abandono, ¿vale? Bueno, pues el abandono es cuando un niño, esto afecta sobre todo en la infancia, pero cuando una persona no es atendida en las distintas áreas de su vida. Y claro, cuando casi todos pensamos en abandono, pensamos en algo como muy explícito, ¿no? Como muy de peli de Antena 3 de sobremesa, donde el niño pues no tiene los padres, donde se tira todo el día solo, o el niño que está en la calle porque en su casa nadie le cuida, y situaciones así como muy extremas. Pero realmente en la mayoría de los casos lo que se dan son aspectos mucho más sutiles. Es decir, una persona puede estar atendida en un área de su vida y no estar atendida en otras áreas de su vida. Fundamentalmente, digamos que hay tres áreas, por decirlo de alguna manera. Habría un abandono físico, que es el tiempo que el niño pasa solo y el tiempo que el niño es atendido y cuidado, que esto engloba pues todo lo que tiene que ver con el orden, con la disciplina, con los estudios, con la higiene, con la alimentación, con que el niño vaya al médico, con llevarlo a extraescolares, en fin, todo este tipo de cosas. Luego tendríamos un abandono más emocional, ¿vale?
que tiene que ver con enseñar al niño a interesarnos por él como individuo, a estimular su opinión de las cosas, a ver cómo se siente y enseñarle a regularse emocionalmente, a darle consuelo, a jugar con él, ¿vale? Y este tipo de variables, ¿de acuerdo? Así que más o menos podríamos hablar de esas dos características, o también lo podemos clasificar como un abandono físico, un abandono del cuidado y un abandono de la regulación emocional. Pero bueno, esto ya es un poco como tú lo quieras clasificar, ¿vale? Como veis, más allá de la imagen estereotipada del niño abandonado, aquí hay un montón de tipos y además pueden darse situaciones aparentemente contradictorias, como que un niño esté muy atendido en un área y esté poco regulado en otra. La más frecuente no es el abandono extremo, sino suelen ser los niños que han sido atendidos en términos de cuidado y en términos de presencia física, es decir, padres que han estado con ellos, padres que han estado pendientes de darle una buena educación, de que saquen buenas notas, de inculcarle valores, de que cubran determinado tipo de expectativas y de, bueno, pues que no les falte de nada, ¿no? En lo material, en el médico, en juguetes, en ropa, en tal, pero que luego han estado poco presentes a nivel emocional. Es decir, no han atendido o no han sabido atender el estado emocional del niño, no han enseñado a regularse emocionalmente, ¿no? A saber calmarse, o no le han enseñado a saber enfadarse, porque le han censurado mucho cuando se enfadaba, o no le han enseñado a entender sus propias emociones y ponerle nombre. Esto se llama mentalización, ¿vale? Que es cuando tu padre te va explicando tu mundo interno. Claro, lloras porque estás triste y papá te consuela, y entonces tú eso lo interiorizas y aprendes a hacerlo, ¿vale? Y entonces eso, no atienden el mundo emocional del niño o en general su mundo interno, pues su opinión de las cosas, que piense por sí mismo, que ver un poco cuál es lo que a él le gusta, lo que no, cómo se posiciona ante las cosas. Esa es la más frecuente, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que sí que hay casos muy extremos, ¿vale? Que pues no sé, padres alcohólicos que pegan al niño y lo tratan fatal y pasan de él, o progenitores que abandonan al niño en orfandad, ¿vale? Pero ya te digo que estas suelen ser bastante menos frecuentes. Luego también hay otras que se pueden dar, que por ejemplo en mi caso, que es por ejemplo padres que pueden estar muy atentos en esa parte emocional y de regulación y de emoción, pero que por algún tipo de circunstancia no son capaces de estar tan encima en el cuidado, en la disciplina, en la alimentación, en que el niño sea ordenado y en toda esa parte un poco como más física y más funcional de la vida. Por ejemplo, eso, mis padres, pues mi padre era muy anciano, me tuvo con 63 años y mi madre desde que yo tengo 8 años tenía una enfermedad muy, muy precaria que además le quitaba mucha energía y la pobre pues no podía atendernos mucho. Y entonces, bueno, pues yo arrastro de eso una serie de cosas de autoabandono que no tienen tanto, pero emocionalmente funciona muy bien. Pero es verdad que yo tengo dificultades, pues yo qué sé, para cuidarme, para comer bien, para no hincharme a trabajar, para hacer deporte, para tener mi casa ordenada y ese tipo de cosas. Bueno, como ves, el concepto es muy, muy, muy amplio y las circunstancias que pueden darlas pues son casi tantas como personas, ¿no? Pues hay veces que son padres que trabajan mucho, ya sea porque son altos ejecutivos que les absorben o porque son personas muy precarias que tienen que coger 2, 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Por ejemplo, estoy pensando en padres inmigrantes con los que yo trabajaba cuando era psicólogo voluntario en la ONG Amigos del Pueblo Latinoamericano. Claro que al final estaban muy poco con su hijo porque empalmaban 2 curros, ¿no? Y casi no tenían tiempo. O luego, por ejemplo, pues eso también cuando hay una migración y uno de los padres se va y los niños se quedan en otro sitio, o a veces es porque hay una enfermedad, ya sea física o mental, que impide que el niño sea atendido de la manera adecuada, o por otro tipo de problemas. Pues no sé, un alcoholismo, conflictos de pareja y un divorcio mal llevado. Es decir, hay infinidad de casos que pueden hacer que el niño no sea atendido en este aspecto material, en este aspecto emocional o en este aspecto del cuidado, ¿no? Y luego, claro que sí, pues tenemos los casos más extremos, que es la imagen estereotipada que se nos viene a la mente de padres borrachos, padres maltratadores,
padres que abusan sexualmente de sus hijos, padres que explotan a los niños y los ponen a trabajar. Bueno, pues digamos que esta situación ya mucho más evidente, donde no solo hay una negligencia, sino que los padres hacen daño de manera activa. También hay que entender que muchas veces se da una situación en la que el niño se convierte en una especie de instrumento, ¿no? Mamá está enferma y entonces hay que cuidar a mamá y el niño se convierte en una especie de enfermero, o el hermano mayor que tiene que hacerse cargo de sus hermanos pequeños porque papá trabaja mucho, o directamente padres que no tienen escrúpulos y que ponen al niño a trabajar en la calle o en cualquier tipo de situación, de mendicidad o de lo que sea, ¿vale? Y eso, el niño se convierte entonces en un instrumento y deja de sentirse un fin en sí mismo, sino que pasa a sentir que es un medio para los demás. Si te interesa este tema, te recomiendo mucho el podcast Parentalización, Niños que hacen de padres, donde lo explico más al detalle. Así que como eso ya lo he abordado, vamos a ir un poco más a los efectos de este abandono, ya vistas los tipos o las causas que suelen provocar el abandono. Aunque podemos creer que lo más lesivo del abandono es el hecho de estar solo y de no ser cuidado, si te paras a pensarlo, eso se arreglaría relativamente fácil cuando somos adultos, ¿no? O cuando encontramos a alguien que sí que nos cuida y se hace cargo de nosotros. Sin embargo, lo más lesivo del abandono y de la soledad en la infancia es el hecho de no tener un otro con el que compartir tu propio mundo interno y por el que sentirte entendido, ¿vale? Ya es que hemos de entender que las personas aprendemos a comprender nuestras emociones y construimos parte de la idea de quiénes somos a través del contacto con el otro. Es decir, son mis papás los que me van explicando cómo soy yo para que yo pueda entenderme, o son mis padres los que me ayudan a entender mis emociones y a regularme emocionalmente. Hay veces que ellos no me lo tienen por qué decir, pero cuando yo les cuento algo, cuando yo les explico algo, al tener un otro con el que hablar, yo aprendo a entenderme a mí mismo. Es decir, aprender a regularnos emocionalmente y aprender quiénes somos, siempre, aunque sea algo individual, siempre se hace en el contacto con el otro, ¿vale? Por eso es tan lesivo, porque al final, cuando esto no ocurre, el niño aprende a una especie de autonomía forzada en la que, como sufre cuando necesita a otros y los otros no están ahí, aprende a no necesitar a nadie y a ser autónomo, pero a costa de no saber conectar con otros, no saber vincularse y no saber bien quién es. Esto también le lleva además a una sensación de vacío interno, de duda existencial, de no comprenderse muy bien y de no saber quién es realmente y lo que quiere en la vida. Que como te explicaré luego, eso da mogollón de problemas. Lo peor de todo esto es que el niño interioriza que lo que le ocurre es poco importante, ¿vale? Bien, porque se le dice directamente, no llores, venga que esto no importa, tú céntrate en los estudios, me da igual lo que te pasa, eres malo, lo que sea, ¿vale? O hay que cuidar a mamá, no estés pendiente de lo tuyo, deja lo tuyo de lado porque no es un problema grave, con el tiempo aprenderás, este tipo de cosas. Entonces eso, el niño interioriza que lo que le ocurre no es importante, ¿vale? Y otras veces este mensaje se da de una manera más sutil a través de comunicación procedimental, que deriva del FABIC, es decir, a través de lo que se comunica con lo que se hace. Es decir, un niño al que no se le atiende, un niño al que no se le escucha, un niño al que no se le pregunta cómo estás, ¿vale? Pues lo que se está comunicando es que lo suyo no importa. Importa aquello a lo que se le dedica atención, que a veces que es el cuidado, el orden, la disciplina, los estudios, lo que sea, o directamente no se atienda al niño en ningún área. Lógicamente en esto hay niveles. Entonces ahí el niño interioriza que lo suyo no importa y por extensión interioriza que él tampoco importa como individuo. Todo esto lógicamente va a tener un impacto brutal en su amor propio y en su autoconcepto y en la sensación que él tiene de valía, lo cual además va a determinar cómo luego se comporta y cómo construye relaciones, ¿no? Y cómo se relaciona con los objetivos. Es decir, ahí vemos estos perfiles de lo único que importa es conseguir el éxito, lo único que importa es que mi pareja esté contenta, lo único que importa es este tipo de cosas, o incluso todo lo contrario, me aíslo, que nadie me vea, pero en general todo se marca por esta dinámica de lo que me ocurre no es importante y yo tampoco soy importante. Y ya te digo, actúo en consecuencia con esa vivencia interiorizada.
Por eso lo jodido no es haberlo vivido, porque eso termina, sino que eso luego nos acompaña en el futuro. También, y en función de los mensajes recibidos, el niño puede sentirse culpable o egoísta cuando pide o dice lo que piensa o determinadas necesidades. Estoy pensando ahora en un paciente que habla de que se siente muy rebelde y muy malo cuando opina de manera diferente a lo que decían sus padres en la infancia, ¿vale? O también puede llevarle a una sensación de vergüenza, como de que lo que pide es ridículo, como de que lo que le pasa no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, todo esto lleva a que cuando yo soy adulto, pues soy un experto en no ver mis propias necesidades. Normalmente no es tanto que las vea y las niegue, que sí que ocurre a veces, sino que tengo una serie de mecanismos para no darme cuenta, para autoengañarme y manipularme y no ver mucho lo que yo necesito, ¿no? Es decir, aprendo a no tomar mucha conciencia de lo que pasa y sí que miro mucho lo que pueden necesitar otros, o sí que puedo mirar mucho lo que requiere el objetivo que tengo que hacer, o incluso en una versión egoísta puedo mirar mucho mi aparente bienestar, pero en el fondo no es un cuidado de lo que yo necesito. Es más, simplemente cosas que hago para sentirme seguro o cosas que hago para obtener placer y resultados. Pero en el fondo, en nada de eso estoy mirando a mi yo real, estoy mirando mis propias necesidades, ¿de acuerdo? ¿Para qué aprendemos a no ver las necesidades? Bueno, pues fundamentalmente para no reexperimentar esa sensación de que mis necesidades no son atendidas, porque es una experiencia de extrema vulnerabilidad, donde no tengo el control, donde hay una sensación de desesperanza muy profunda, ¿vale? Y esto ya te digo que no es tanto algo que yo lo veo y no lo digo, sino que sobre todo es aprendo a no verlo. No es que esté reprimido en un inconsciente oscuro, sino que sobre todo que yo aprendo a no fijarme, a no pararme a pensar cómo estoy, a no ver lo que a mí me apetece o lo que yo necesito, ¿vale? Pero esto también determina no solo cómo me relaciono conmigo mismo, qué sensación tengo de mí y mis necesidades, sino también determina la manera en la que me relaciono con el otro. Claro, normalmente cuando yo hago algo, parto de lo que yo he aprendido previamente, ¿no? Pues yo cuando voy a ver un paciente, mi mente tiene todo el historial de todos los pacientes que yo he visto, o por ejemplo, antes de que yo empezara a hacer divulgación en redes, pues como había sido profesor universitario, ¿vale? Pues ya tenía como una especie de bagaje o de idea de cómo tenía que hacerlo y una serie de automatismos, ¿vale? De mis experiencias previas, ¿de acuerdo? Entonces empecé a hacerlo pues con eso condicionado o un poco desde ahí, ¿no? Entonces, claro, si yo lo que he interiorizado es que la gente que se supone que me tiene que cuidar al final me abandona y yo soy el que tiene que cuidarlo o me hace daño, desde luego es algo difícil porque yo necesito cosas que no se me dan, pues claro, aprendo que las relaciones son algo peligroso, aprendo que las relaciones son algo jodido y entro en una dualidad en la que por un lado quiero tener a gente porque no quiero sentirme ese abandono que tuve, pero por otro lado me da miedo tener a gente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que me hagan daño, puede que yo tenga que volver a olvidarme de mí para atender al otro, porque puede que yo no me sienta seguro y de pronto me acostumbro a que esa persona me cuide y necesitarla y de pronto pasa de mí o deja de estar por el motivo que sea y yo vuelvo a sentir todo ese dolor emocional de que mis necesidades no sean cubiertas, ¿vale? Y eso nos puede llevar a esas tres opciones. A querer ser muy autónomo y muy independiente, ¿vale? A querer crear vínculos a cualquier costa con el otro porque me da puto pánico volver a sentirme solo, o incluso las dos cosas a la vez en algo más disruptivo, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con los apegos ansiosos, evitativos y el apego mixto, pero bueno, básicamente habla de esto, de cómo interiorizo yo, cómo crear relaciones. También además puede llevarnos a una desconexión emocional muy brutal, que es lo que en psicoterapia humanista Leslie Greenberg llama autointerrupción, ¿vale? Pero que está recogido en casi todos los modelos de terapia, la escisión en el psicoanálisis, la indefensión aprendida en el conductismo, es decir, básicamente de lo que habla es de que cuando vivo situaciones en las que no puedo ser atendido y no puedo protegerme, aprendo a desconectarme para intentar no sentir mi propio dolor. El problema es que cuando la situación cambia y yo ya sí puedo defenderme, o ya hay gente que me pueda atender, o yo puedo autorregularme emocionalmente, yo he aprendido a estar desconectado, ¿vale? Y esa sensación de estar desconectado lleva un vacío muy profundo
que es de lo más angustioso que se puede vivir, y a una sensación de no saber quién soy yo realmente. Todo esto, cómo creo las relaciones, cómo no veo mis necesidades, cómo hay una sensación de que yo no soy válido y de que lo que me ocurra no importa, ¿vale? Todo esto, o esta sensación de indefensión y de desconectarme emocionalmente, lleva a un montón de síntomas, ¿vale? Y también a cosas que ponemos en marcha para intentar compensar o no volver a sentir estos estados, que es lo que te voy a explicar ahora. Pero para entender bien toda la sintomatología y los problemas que crea, es importante que entiendas cómo se determinan una serie de cosas. Lo primero es cómo aprendo o cómo influye en cómo modulo la relación conmigo mismo. Bueno, pues interiorizo esta idea de que lo mío no importa, interiorizo la idea de que hay algo malo en mí, hay algo disfuncional, hay algo rechazable o que me convierte en indigno de amor. Entonces, continuamente tengo un miedo interno, ¿vale? Con no ser suficientemente bueno, con que no le voy a gustar a los demás, con que soy lo puto peor y doy asco, que me llevan a poner en marcha una serie de mecanismos autocríticos y perfeccionistas para intentar alcanzar ese tipo de cosas y así calmar cada vez que obtengo logros, cada vez que estoy bueno, cada vez que lo hago bien, cada vez que soy buena persona, calmo ese miedo mío de que hay algo que no va bien dentro de mí, ¿vale? Esto además puede llevar a anularme a mí mismo para conseguir una serie de objetivos o para atender a los demás. Es decir, yo me veo como un fin, como un medio, porque a fin de cuentas lo mío no importa, así que me voy a anular, no voy a ver lo que yo necesito para conseguir aquello que es importante. Entonces aparecen personas como muy sacrificadas, como muy resignadas, personas que siempre censuran lo que dicen, que siempre sienten que lo suyo no es importante, pero lo que pasa con el trabajo o lo que pasa con su pareja o lo que pasa con las amistades sí que lo son, ¿vale? Y es eso, yo me convierto en un medio, yo me convierto en un instrumento, que lo importante es que lo haga bien, ¿vale? Sea con el objetivo o el logro, o sea con lo que con atender a la gente que haya a mi alrededor, pero yo en el fondo no importo lo más mínimo. Y si yo estoy puteado para conseguir todo eso, pues da un poco igual, porque total, yo soy un poco mierdecilla, ¿vale? También además esto lleva a una sensación de vacío y de aislamiento continuo muy profundo. Es decir, hay una idea en la que yo no me entiendo a mí mismo, en la que yo no sé comprender lo que me ocurre y en el que yo no sé regularme emocionalmente. Y esto me crea mucha angustia, esto me crea una sensación de malestar, de no tener una personalidad bien configurada, de no saber quién soy ni cómo me siento. Y todo esto me hace sentirme muy disfuncional, muy perdido, muy loco y muy distinto del resto de la gente, ¿vale? Entonces, también hemos visto, ¿no?, cómo influye en cómo me anulo, cómo influye en cómo me convierto en un instrumento, cómo me cuesta entenderme y tengo una sensación de vacío continuo. Y además, esto también puede llevar eso a sentimientos de vergüenza, de culpabilidad cuando me atrevo a pedir algo, de que lo mío es ridículo, ¿no? Y que hay que ver un poco cómo soy. Y luego, por otro lado, también nos puede llevar al abandono más extremo, ¿no? Es decir, ahí aparece pues el típico depresivo que está en la cama y no se levanta y se tira 5 días sin ducharse. Allí aparece la persona que tiene un sobrepeso enorme y que no cuida lo más mínimo su alimentación. La persona sucia que va dejada y que parece que no importa, la casa de cualquier manera, y todo lo que tiene que ver con la procrastinación, con el autosabotaje y con todo esto. A fin de cuentas, nuestra mente es lógica. Si yo he interiorizado que yo no importo y no valgo nada, ¿por qué iba a tener que cuidarme o por qué iba a tener que pelear por mí? A veces también puede darse una falsa sensación de que sí que me estoy cuidando, ¿no? Que es esto que te digo, de que me anulo para conseguir objetivos, no ir al gimnasio es cuidarme, pelear por mi proyecto de emprendimiento es cuidarme, no hacer dietas cuidarme, cuando en el fondo eso es muchas veces, si lo haces desde el mal lado, sacrificarte, que te dé igual tu malestar y obligarte a cosas que en el fondo no quieres. Es una autoexplotación, no un autocuidado. U otras veces disfrazan de autocuidado cosas que realmente no lo son, como, bueno, pues hoy me doy un homenaje, si no me apetece trabajar no trabajo, no me esfuerzo en aquello que necesito, me drogo,
a pesar de tener una relación de pareja donde estoy bien, no cuido eso que yo necesito y cometo una infidelidad. Es decir, este tipo de indulgencias y de actos aparentemente egoístas también es una manera de autoabandono y es una especie de creer que me estoy atendiendo cuando no es real. Lo que estoy buscando es una sensación que me saque del malestar, pero en el fondo no estoy siendo consciente de mi propia vulnerabilidad y de lo que yo necesito. Esto también a veces lleva a casos extremos en el que solamente soy capaz de atenderme cuando estoy muy desbordado y ya no puedo más. Es decir, en vez de darme permiso para atenderme, espero a que la situación me obligue, y además lo vivo como algo que se tiene que dar en situaciones muy extremas, ¿no? Cuando en verdad cuidarme y entender lo que yo necesito y ver qué me pasa es algo que tiene que estar en el día a día, ¿vale? Entonces, esos dos extremos, tanto el de el abandono de no hacer nada como el del hiperproductivo que está todo el día haciendo cosas, en el fondo son mecanismos para no atenderme y es una manera de abandonarme a mí mismo en la relación que construyo conmigo. Bueno, y si esto es lo que ocurre en la relación conmigo mismo, ¿qué es lo que ocurre en la relación con los otros? ¿Vale? Pues bueno, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es esa persona que tiene un miedo terrible al abandono, ¿no? Y entonces es una persona muy dependiente, muy complaciente, que está dispuesto a aguantar cosas que en el fondo no le gustan mucho simplemente por querer tener a alguien al lado, ¿no? Es personas que permiten cosas que no deberían, son personas que están todo el rato intentando mantener y tener al otro contento y se olvidan de si eso a ellos les gusta o no, o gente que se agarra a la primera persona que pase simplemente por ese miedo a sentirse solos y que incluso dejan que la utilicen con tal de que les acompañen, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos a esa gente que lo que hace, por raro que parezca, es meterse en una soledad brutal, ¿vale? Es esta gente que juega a ser súper independiente, que no necesita a nadie, que es totalmente autónomo, ¿no? Esa gente que además muchas veces lo disfraza con una superioridad moral o intelectual, de que la gente no le entiende porque él es una persona distinta, porque él tiene una forma de entender la vida muy peculiar, porque él ya se ha desengañado con muchas cosas en la vida, y entonces lo que hace es estar todo el rato solo y aislándose y alejándose de la gente, pero es precisamente por ese miedo a que le hagan daño, por ese miedo a necesitar gente y que luego la gente no esté ahí para él, o por esa dificultad de crear relaciones donde yo pueda mostrarme y decir lo que necesito, ¿vale? Entonces, al final, fíjate que en cualquiera de las dos modalidades la persona está sola, porque no está atendiendo su necesidad real y ese punto intermedio de querer tener contacto con otros, pero también querer ser atendido y querer ser visto y poder estar consigo mismo, ¿vale? Esto también además nos lleva muchas veces a que este tipo de personas que han sufrido estas heridas de abandono tienen este tema también muchas veces de que como no ven su propia necesidad, muchas veces construyen relaciones siendo ellos los proveedores, siendo ellos los cuidadores. Es decir, lo que intentan es, para garantizar que el otro me atiende, ¿vale? Voy a darle todo lo que necesita, voy a convertirme en indispensable, voy a ser buenísimo, voy a ser San Ventura, ¿vale? Y de esta manera el otro va a querer estar conmigo, va a estar en deuda y va a querer atenderme, ¿vale? O también, por otro lado, esto por ejemplo lo he hecho mucho yo, atiendo mucho al otro y veo lo que el otro necesita como una manera de autoengaño y de distraer la atención, y así el otro me necesita a mí, pero me creo la fantasía de que yo no necesito al otro, ¿vale? Miro mucho lo que necesita el entorno, lo que necesita mi pareja, lo que necesita el ser querido, y eso a veces me hace a vivir con mucha culpa si no atiendo rápidamente al otro, pero en el fondo todo esto es una manera de automanipularme y no ver lo mucho que yo necesito al otro. Es decir, es una manera de crear una relación donde aunque pueda haber amor y conexión, yo tengo la sartén por el mango porque me da pánico necesitar al otro y que el otro no me atienda y no quiera estar ahí. Todo esto también nos puede llevar a situaciones donde la persona no se atreve a decir lo que necesita y crea estos juegos de deuda, ¿no? Como yo te atiendo a ti, tú tienes que atenderme a mí. Esto les lleva mucho a una especie de idealización donde luego sienten que la gente es muy convenida, donde nadie cubre sus expectativas, donde se sienten totalmente decepcionados y, joder, qué egoísta es la gente, yo soy así como un poco tonto y un poco bueno y no sé qué, no sé cuánto. Y en el fondo es eso, es
no quiero decir lo que necesito, pero quiero que tú me atiendas, con lo cual yo te voy a atender a ti, ¿vale? También muchas veces son personas que tienen como mucho miedo a que deje de contarse con ellas, ¿no? Los americanos tienen este término que es el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Como el miedo a perderte cosas, ¿vale? Que es eso, ¿no? Como que siempre que haya una reunión de amigos me llamen, que mi familia esté muy pendiente de mí y me comunique, y si no, me enfado, me cabreo, o me siento muy dolido y me callo y me alejo de ti, pero no te digo nada, ¿vale? Es eso, hay mucho temor a cualquier cosa que pueda volver a hacerme sentir poco tenido en cuenta, poco importante o abandonado. También, por último, a veces nos lleva a perfiles que en la relación con los otros son muy histriónicos, es decir, es la palabra pija de psicología para decir que es alguien que necesita atención, que necesita ser visto, que necesita ser mirado, que necesita ser atendido, ¿no? La típica persona que es como muy intensa o que tiene que ser la novia en la boda, el muerto en el entierro y el niño en el bautizo, ¿no? Esta gente, eso, que siempre te habla de lo que le ocurra a él y parece que tiene una necesidad insaciable de ser visto, ser escuchado y que de alguna manera se relaciona contigo para que le mires, pero no porque tenga un interés en mirarte a ti realmente. Todo esto crea una serie de polaridades alteradas que, bueno, voy a tener que hacer un vídeo hablando de esto, pero que es un concepto muy importante en la psicoterapia humanista y que habla de la idea de que los seres humanos tenemos distintas partes aparentemente contradictorias, pero que son reales y forman parte de nosotros mismos. Es decir, una persona es fuerte y débil a la vez, una persona es introvertida y extrovertida a la vez, aunque todos tendemos más a algo. Pues aquí se altera la polaridad de, bueno, podríamos llamarla egoísmo y lo otro sería entrega, ¿no? Es decir, la persona de alguna manera funciona siempre desde uno de los dos polos, o me anulo y veo lo que el otro quiere y me entrego, o solo miro lo que yo quiero o lo que yo necesito o mi deseo de estar solo. En cualquiera de las dos cosas, realmente el individuo se está abandonando, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí solo está viendo una parte de esa polaridad. Cuánto quiero que me quieran o cuánto quiero conseguir cosas y cuánto quiero ser atendido, cuánto quiero estar solo y sentirme seguro, ¿vale? Hay que entender que normalmente cuando yo niego una parte y me voy al otro extremo, lo que suele ocurrir es que acabo moviéndome de manera muy blanco o negra de un sitio a otro, ¿vale? Pues atiendo a todo el mundo hasta que hay un momento que me harto y me quiero ir o me pongo muy egoísta, típico de una madre de cualquier día me voy de casa y os come la mierda, ¿no? Pues este tipo de frase habla de eso, una persona muy anulada y de pronto aparece con mucha fuerza la parte egoísta, ¿no? O por ejemplo, esto muchas veces lleva infidelidades o lleva cosas que dices, ¿cómo esta persona que se entrega tanto luego puede hacer esto tan egoísta? ¿Vale? O gente al revés, que es muy egoísta, que parece que va muy a lo suyo, pero de pronto es capaz de anularse o para conseguir algo o para atender a una persona. De pronto con su novia es súper entregado o de pronto es voluntario en una ONG, en fin, cosas que nos cuesta entender, pero por eso, porque la polaridad está muy alterada. Hay que entender que ninguna de las dos cosas responda a mi necesidad real. Es decir, mi necesidad real, y voy a sufrir hasta que no aprenda a cubrir eso, es aprender a estar con el otro sin olvidarme de mí. Es aprender a ver al otro sin dejar de verme yo y reclamarle al otro que me mire. Es aprender a pelear por lo mío sin dejar de cuidarme. Es aprender a poder conectar con personas sabiendo también retirarme y poder estar solo, ¿vale? Eso es lo único que engloba mi necesidad real y mi yo completo. Todo lo demás son mecanismos defensivos, ¿ok? Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible. Eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal. Y todos tenemos derecho a que nos ayuden. Con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia. La terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos.
Por último, todo esto lleva un sentimiento de soledad muy profundo, ¿vale? Bien sea una soledad real, física, en esos perfiles que se aíslan más, ¿vale? O una soledad en la que viene uno de que como yo no me entiendo, no sé mostrarme a los demás y me relaciono con los demás siempre poniéndome caretas, ¿no? La careta del seductor y tengo un contacto falso a través de la seducción, o la careta del ayudador y tengo un contacto falso a través de ayudarle y cuidarle, o la careta de no sé, lo que sea, ¿vale? Es decir, al final, como me pongo esas caretas para intentar atraer al otro, para intentar conseguir que el otro esté conmigo, porque he interiorizado esa sensación de que yo no valgo nada, claro, incluso cuando estoy con gente me siento solo, porque no estoy enseñando el yo real. También muchas veces hay una sensación de soledad muy profunda, precisamente porque se construyen relaciones funcionales. Es decir, me relaciono con los compañeros del curro, me relaciono con la gente del pádel, me relaciono con... Y aparentemente siempre tengo gente, o incluso con mi familia, pero en el fondo estoy solo porque nunca me siento visto, porque nunca muestro lo que yo quiero y porque nadie ve mi yo real, ¿vale? Con lo cual, el sentimiento de soledad, sea porque se da o sea porque me relaciono con los demás sin mostrarme a mí mismo de manera genuina, pues es algo que se mantiene en el tiempo. También, lógicamente, hay una soledad en el sentido de no sentir que los demás se preocupan por mí, no sentirme escuchado, sentir que no empatizan, pero claro, si yo nunca abro la boca y digo lo que me ocurre, pues puedo estar rodeado de gente y sin embargo sentirme muy solo. Si ya me pongo un poco más clínico y vamos a las partes de los síntomas y de las patologías a las que lleva esto, pues vamos a ver. Mirad, lo primero que hay que entender es que esto es lo que está detrás de, pues por ejemplo, de manera muy clara en la depresión, ¿no? Fijaos que en la depresión hay toda esa parte de no tengo ganas de hacer nada, no disfruto con nada, que tiene que ver con todo esto de no cuidarme, de lo mío no importa, de no necesito nada, y luego también con toda esta sensación de que yo no valgo nada, de que yo soy una mierda, ¿no? Bueno, claro, pues he interiorizado en ese abandono que lo mío no es trascendente y que por extensión yo no soy trascendente ni importante ni nadie me va a querer, porque tiene que haber algo en mí malo para que no me cuidaran mis padres, ¿no? También esto puede llevar mucho a cuadros de ansiedad en los que estoy nervioso, quiero hacerlo todo bien, quiero llegar a todo, o tengo mucho miedo de si alguien me va a hacer daño, y entonces eso crea unos cuadros de alerta que llevan mucha ansiedad, ¿vale? Un trastorno de ansiedad generalizada, también obviamente a la ansiedad social. Tengo miedo al rechazo, tengo miedo a que piensen mal de mí, tengo miedo a que dejen de quererme, tengo miedo a que me hagan daño, porque percibo al otro como algo que quiero, pero como también algo que puede ser muy peligroso, ¿vale? Lleva también mucho a la procrastinación, al abandono, a no implicarme con las cosas, a no avanzar en los objetivos de mi vida, pues por eso, ¿no? Porque como yo no importo, pues tampoco me voy a implicar, o porque me anulo y me pongo ideas como muy perfeccionistas donde yo soy un medio, yo soy un fin que luego no soy capaz de mantener. Esto también puede llevar a estas sensaciones que te he hablado de trastornos de personalidad, de disociación, de no saber quién soy, y todo esto también me puede llevar a algo un poco más filosófico, como de vacío existencial o de sensación que la vida no tiene sentido, o incluso las autointerrupciones me puede llevar a esa sensación de no sentir nada. Bueno, pues ahí eso, tenemos todo el espectro también de los trastornos de personalidad, de la anedonia, de este tipo de cosas. Y luego, finalmente, muchas personas lo que hacen es buscar cosas que le ayuden a salir de esa sensación y que le ayuden a estar entretenidos para no tener que mirarse o no tener que hacerse cargo de sí mismo. De ahí aparecen pues las adicciones, ahí aparece la obsesión con el trabajo, ahí aparece el fanatismo con una creencia y un movimiento y me entrego mucho al movimiento como una manera de no atenderme o como una búsqueda de formar parte de un grupo para no volver a verme solo. Es decir, distracciones o cosas con las que de pronto me relaciono de una manera muy patológica y muy intensa porque las estoy utilizando para protegerme de esa sensación de abandono y para también no tener que hacerme cargo de mí de alguna manera. En fin, todo esto lo que busca es intentar a través de algo externo compensar y manejar algo interno que se forjó y se quedó dentro de mí, que como ya habrás visto es el problema real del abandono. No es lo que he sufrido en un momento de mi vida, sino es cómo interiorizo todo ese tipo de cosas que hacen que no pueda conectar de manera sana con los demás y que sienta que hay algo en mí que no importa y que no funciona y que no es válido.
Grandes frases de otros. Bueno, voy a leer la frase porque es muy larga, pero es muy buena. Así que nada, se va a notar, supongo. Vamos a darle autenticidad y naturalidad a esto. No tengo tan buena memoria. Aunque la psicología y la pedagogía siempre han mantenido la creencia de que un niño es un ser feliz sin ningún conflicto y han asumido que los sufrimientos de los adultos son el resultado de las cargas y las dificultades de la realidad, debe afirmarse que todo lo contrario es cierto. Lo que aprendemos sobre el niño y el adulto a través del psicoanálisis muestra que todos los sufrimientos de la vida posterior son en mayor parte repeticiones de los anteriores y que cada niño en los primeros años de vida pasa por un grado inconmensurable de sufrimiento. Melanie Klein. Bueno, he cogido esta frase de la psicoanalista y psiquiatra infantil Klein, que es uno de los autores que más me ha marcado en mi forma de entender la terapia, una puta crack, ¿vale? Y bueno, la última parte sí que me parece un poco exagerada, ¿no? Lo de pasa por un grado muy alto de sufrimiento. Y es verdad que yo le critico al psicoanálisis que habla demasiado de que todo viene de la infancia, pero sí que es verdad que todos los modelos de terapia, la sistémica, el humanismo, el conductismo, la terapia cognitivo-conductual, en fin, todas las terapias dejan muy claro que muchas veces el problema no es lo que me ocurre ahora, sino que cómo me relaciono yo con lo que me ocurre ahora y cómo se reaccionan a las cosas está condicionado por mi historia biográfica, es decir, por mis aprendizajes y por todo esto. Y eso es por lo que es la idea principal de este podcast, haber vivido algo en la infancia puede seguir afectándome a día de hoy, aunque aparentemente esté resuelto. Bueno, vamos pues con las soluciones. Joder, quizá te has sentido identificado en un montón de estas cosas, quizá de pronto entiendes cosas que antes no entendías de cómo te comportabas o cosas que no te habías parado a pensar nunca, ahora te he hecho pensar y te has dado cuenta de ello. Espero que sea así porque esto es lo que intenta este podcast, hacerte pensar, hacerte ver las cosas de una manera distinta y sobre todo conectar contigo mismo y ver cosas de ti desde otra óptica para poder encontrar algunas respuestas y entenderte para dejar de culparte y quizá cambiar cosas, ¿vale? Sí que creo que en cambiar patrones muy interiorizados es difícil y para eso hace falta una terapia. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿vale? Lo primero sería pues aprender a mirarnos más, ¿no? Coger ese hábito de preguntarnos, oye, ¿cómo me estoy sintiendo con esto que pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que no estoy atendiendo en mi vida? ¿Qué me apetece, no? También parece que todo tiene que ser como necesidad y cosas muy intensas y también puede ser simplemente la apetencia, el deseo, lo que quiero, el capricho, ¿vale? Ten cuidado de no caer en esa indulgencia como una manera de autoabandono, pero en general la idea es que te mires qué ocurre en tu vida y cómo te hace sentir y qué necesitas tú y también tu postura ante las cosas, en vez de asumirlas sin más, cómo me posiciono, qué opino yo de ello, que ya sabéis que para mí esa libertad interna de cómo me posiciono ante lo que ocurre es uno de los factores clave en el bienestar psicológico. También porque al mirarme puedo entenderme y al entenderme puedo ver lo que necesito o lo que quiero y eso me ayuda a trazar un plan, eso me ayuda a pelear, eso me ayuda a comprometerme con un hábito u un objetivo, eso me ayuda a pedir ayuda a los demás o lo que sea. Es decir, que mirarte a ti mismo va de la mano de esta idea de aprender a hacerte cargo de ti. Es decir, responsabilízate de lo que quieres en vez de crear relaciones en las que cuidas a otros para que luego te cuiden a ti o en vez de este autoabandono de entretenerme, evadirme, jugando a videojuegos, no involucrándome con nada, fumando porros, diciendo que paso de todo, que en el fondo es una manera de no hacerte cargo de ti mismo. Por otro lado, aprende a pedir ayuda porque, por desgracia, viviste una situación en la que no había nadie disponible, pero te aseguro que casi siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Esto normalmente es gente que te conoce y seres queridos, pero incluso a veces gente que no te conoce puede estar muy dispuesto a ayudarte, desde profesionales como médicos, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, incluso el peluquero o el taxista. Hay muchas veces que la gente se involucra, ¿vale? Como gente que, bueno, aparentemente pueden no tener un vínculo, pero oye, las personas tenemos una capacidad de empatía y de compasión y te aseguro que si te muestras y que si pides lo que necesitas, va a haber alguien dispuesto a preocuparse de ti y a acompañarte en este camino. Aprende también a mostrar quién eres, ¿vale? Para que otros puedan mirarte, para que otros puedan entenderte, para que otros puedan detectar lo que tú necesitas o lo que es importante para ti.
muchas veces caemos en este rollo, ¿no? De hay algo en mí que no funciona bien, uy, esto qué vergüenza, entonces no lo voy a mostrar, no digo lo que opino, y entonces el otro no puede entenderme, no me puede mirar. Para que alguien me mire, yo necesito exponerme. Y esto sobre todo va en la línea de expresar miedos y necesidades, ¿no? De atrevernos a poder decir, oye, tengo miedo a necesitarte, tengo miedo a depender de ti, tengo miedo a que un día me faltes, tengo miedo a que no te guste esto que soy yo, tengo miedo a confesarte esto, bueno, miedo, culpa, vergüenza, en fin, todo lo que sea esa sensación de vulnerabilidad y de disfuncionalidad. También otra parte, y aquí me voy a poner un poco cursi, Paulo Coelho, es aprender a abrir el corazón. Y uso esta expresión porque fue la que mi terapeuta actual, no mi mentor, Juan Pedro Núñez, sino mi terapeuta actual, Teo, pues él me hizo darme cuenta de que yo en las relaciones jugaba este juego de tener la sartén por el mango, ¿no? De que el otro me necesitara, pero yo no necesitara al otro. Y sí, quería y había una vinculación y yo mostraba mi yo más vulnerable, pero había una parte en la que yo no me permitía necesitar al otro. Es decir, abrir el corazón es esta experiencia de entrega en el que tú le das al otro el poder de influir de lo que pasa en tu vida, y te aseguro que esto no es dependencia, es algo muy sano, es construir un vínculo y reconocer tu vulnerabilidad. Es permitirle al otro que entre dentro de ti, es permitirle al otro que sea algo trascendente en tu vida y en el que tú le das, pero también le necesitas, ¿vale? Y esto no significa que le des un cheque en blanco y vayas a aceptar todo o que vayas a ser una persona dependiente. Simplemente te responsabilizas de lo que tú necesitas y eso incluye asumir que también necesitas cosas del otro, ¿vale? Al final, siempre lo digo, amar es entregarle a alguien el puto corazón y permitirle que te dé caricias, pero también que te dé golpes. Y es verdad que da mucho miedo y vivimos en una sociedad obsesionada con el individualismo y la independencia, ¿vale? Hay que ser más independiente que un vasco, pero en el fondo nos sentimos muy solos y nos falta algo muy importante, que es el amor y el vínculo. Si no somos capaces de entregarnos a otro, ya abrimos el corazón, ¿vale? Así que bueno, ya sabes, no cometas el error que yo cometí buena parte de mi vida, y te aseguro que aprender a hacer esto pues es algo que hace que lo pase mucho más mal cuando va algo mal con mis seres queridos, pero es mucho más gratificante y sobre todo mucho más cálido. Y bueno, yo qué sé, para mí es que amar es lo único en lo que merece la pena ser ambicioso, y es lo único que de verdad tiene sentido en esta perra vida, ¿no? Recuerda, y creo que esta es la idea principal, que tú no quieres anularte a ti mismo para tener al otro al lado. Y tampoco quieres estar solo y que no haya nadie por el miedo a que te pueda hacer daño. El reto, y lo único que te satisfacerá, si no pasarás todo el rato de un lado a otro de esa polaridad, egoísmo, entrega, es aprender a poder estar con el otro sin olvidarte de ti, aprender a ver al otro y que el otro también te vea y tú sentirte visto. Y sobre todo, pudiendo ser tú y mostrarte tal y como eres y no poniéndote una de estas máscaras para intentar tener al otro al lado. Porque sí, tendrás mucha gente, pero te sentirás muy solo, porque tu yo real no está en contacto con nadie. Otras cosas que te pueden ayudar es, por ejemplo, contarle a tus padres esta vivencia, es decir, oye, pues me cuidasteis en lo material pero no en lo emocional, o no me cuidasteis en nada, y ahí probablemente tocará sacar mucha rabia, mucha tristeza. Puede que te sientas culpable por hacer todo esto, pero joder, esto está en tu corazón, no lo abandones, no te des la espalda, no lo reprimes, échale huevos y ve y díselo y pon las cosas encima de la mesa. Porque además, si tanto quieres a esa persona, esto es lo que da la oportunidad real de arreglar lo que está ocurriendo y poder construir una relación que de verdad sea plena y que sea satisfactoria. Porque si no, lo único que tendréis será una pantomima en la que además probablemente uno de los dos se sienta poco atendido, poco tenido en cuenta y maltratado, porque el agua acaba abriendo ese camino y acaba saliendo por algún lado, por mucho que pongamos compuertas y intentemos reprimir las emociones. También te recomiendo a que hables con los demás, eso, y hables de esta vivencia, que la compartas con otros. Es una manera de empezar a tener registros en torno a esta sensación en las que no estás solo. Es una manera de empezar a tener una experiencia emocional correctiva que corrige esa sensación interiorizada de que yo no valgo nada, y además me comunico, oye, que esto que me pasó es importante, y como es importante, lo voy a contar, lo voy a compartir, incluso aunque aparentemente no sea práctico y nadie pueda cambiar el pasado. Intenta también atender menos a las cosas externas y a las relaciones, al trabajo, al movimiento ideológico con el que estés involucrado, a
tus amigos, a tu familia, a tu perro, y aprende a mirarte a ti y a entenderte y a ver lo que tú necesitas. En todo esto pueden venir muy bien todo lo que forma parte del autocuidado y de los hábitos de vida saludables, pues yo que sé, hacer deporte, el mindfulness, cuidar la alimentación, tener la casa ordenada y limpia, no sé, ese tipo de cosas, pero entiende que lo importante es desde dónde lo haces. Es decir, ten cuidado con no llevártelo a la autoexigencia, no llevártelo como una manera de aislarte de los demás, no llevártelo a la búsqueda del objetivo porque yo no me siento válido y tengo esa dependencia del logro, ¿vale? Recuerda que lo importante es desde dónde lo hago. Aquí incluso podríamos meter, aunque a mí me jode porque soy bastante anticonsumista, pero bueno, podemos meter cierto tipo de consumo, ¿no? Pues, oye, darme un capricho, algo que me mola y tal, pero recuerda que todo esto solo es hacerte cargo de ti y cuidarte y no una fantasía, no un disfraz de una entelequia, si va acompañado de lo importante, que es todo lo que te he dicho antes. Por desgracia, como te he comentado, hay cosas muy interiorizadas que son muy difíciles de cambiar por uno mismo. Espero que este podcast te haya ayudado a ver y a entender cosas, pero recuerda que la única manera de cambiar esto de verdad es a través de la psicoterapia, especialmente si es algo muy marcado y que ha ocurrido con mucha frecuencia, ¿vale? Sobre todo te recomiendo terapias, bueno, porque lo veo así, pero en este tema especialmente, fíjate que todo el rato te he hablado de una sensación interna, de una vivencia. Por eso te recomiendo más terapias que trabajan con la sensación o con la vivencia o con cómo yo me percibo y la idea que tengo de mí, ¿vale? Y ahí tenemos el psicoanálisis, el humanismo, el constructivismo, la terapia narrativa y este tipo de cosas, que terapias más centradas en un problema o en una solución, como la terapia cognitivo-conductual o conductista. Ya sabes que a mí la que me gusta es la terapia focalizada en la emoción, que sobre todo se basa en esto, en la idea de cambiar sensaciones internas que condicionan cómo nos funcionamos. Por eso pone el foco en lo emocional, como su propio nombre indica. Y recuerda que mi equipo de Estar Contigo Terapia está formado por psicólogos que yo selecciono y que yo superviso y que siguen mi modelo. Así que si te mola este podcast y el tipo de contenido que yo hago, pues van a ir en esta línea. Puedes consultar y tener una sesión gratuita en www.estarcontigoterapia.es. Y qué publicidad tan sutil acabo de meter en esto, ¿no? Pero ya sin coña, hay sensaciones muy internalizadas que solamente las cambio a través de la técnica psicológica y además a través del vínculo con el terapeuta, porque fíjate que antes te he hablado mucho de que cómo me construyo internamente y quién creo que soy y cómo aprendo a regularme, lo hago siempre en el vínculo con el otro. Entonces a veces el psicólogo lo que hace es corregir esas relaciones que no se forjaron bien cuando yo era pequeño y eso me ayuda a cambiar esa sensación. En fin, eso es todo. Recuerda que no puedes elegir lo que te ocurrió, pero lo que sí puedes elegir es hacerte cargo ahora y asumir tu responsabilidad. Así que de verdad, por favor, no te abandones, no digas que es una tontería, no te mides con desprecio. Hazte cargo de lo que necesitas y pelea por ti. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.